Hola, hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una transmisión más de El Zorro que Enseña. Yo soy su amigo Alex Bernstein y bueno, en nombre de todos los colaboradores que hacen posible este programa, que siguen de vacaciones, solo su servidor está laborando porque tengo un invitado especial el día de hoy aquí en el estudio de El Zorro que Enseña, que para mí es un gusto darle la bienvenida. Ya tenía muchas ganas que quería tenerlo aquí en el programa y poder hablar con él de muchos temas. Es una persona a quien estimo y quiero mucho. Y bueno, se los presento, él es Víctor Lenín Campos, es mi invitado de hoy. Víctor, bienvenido. Buenas noches. Repaso así rápidamente. Víctor es licenciado en filosofía, maestro en estudios filosóficos y bueno, es un hombre que estuvo en el camino al sacerdocio, estuvo un tiempo es un decir, ¿verdad? Estuvo muchos años en formación teológica en el seminario. Correcto. Y bueno, se preguntarán por qué hemos aprovechado sacar un rato de sus vacaciones a Víctor, porque estaba aquí de vacaciones tranquilamente recorriendo Chiapas, recordando la tierra que lo vio crecer por la Saturnalia. Así es, nada más y nada menos, la Saturnalia, y comprender ciertos aspectos de estas fiestas que se han visto envueltas en el paso de los años, entre místicas que no corresponden y algunas otras ideas corporativas que bueno, con el tiempo hemos comprendido que Santa Claus es meramente una invención. El Santa Claus que nosotros vemos, hombre barbón, de vestimenta rojiza, que reparte regalos, que tiene el trineo, los renos, Pixie, Dixie y el buen Rodolfo. Bueno, es una invención de los amigos de la Coca-Cola. Pero vamos a comprender todo el misticismo, toda la realidad que hay, todo este marco histórico que envuelve el 25 de diciembre, que es nombrado pues el nacimiento de Jesús, de Manuel. Y bueno, comprender todas estas líneas, todo el detrás de una fecha tan importante como lo es la Saturnalia, como es el solsticio de invierno. Y bueno, por eso hemos interrumpido las vacaciones del buen Víctor. Víctor, platícanos entonces. Te preguntaba hace muchas horas la importancia de la Navidad. Primero desde el aspecto cristiano, judío-cristiano en este caso, de la fecha en sí. Realmente es este espacio familiar o se ha ido construyendo con los años como un espacio familiar, el significado, el simbolismo que hay detrás de esta fecha tan importante. Muy bien, como todo lineamiento religioso, sabemos, creo que ya mucha gente sabe que no nació el 25 de diciembre Jesús, el Jesús histórico. Hay que reconocer que hay un Jesús histórico y un Jesús místico, en el que creemos los que seguimos una tradición judio-cristiana, los conocidos cristianos en general, ya sean católicos, evangélicos, adventistas y 600 adscripciones más del cristianismo. Creemos que de alguna manera se eligió esta fecha, como en otras muchas culturas, desde algo muy interesante, desde siglos atrás, más de 2000 años, más todavía, 3000 más o menos, probablemente más años. Algunos líderes religiosos o divinidades tienen su nacimiento el 25 de diciembre.
¿por qué? Es la pregunta del millón, ¿no? Que vamos a intentar contestar en este momento. Hay un fenómeno el 21 de diciembre, que es el solsticio de invierno, que es precisamente el inicio del invierno naturalmente, pues, ¿no? Pero también contrae algunas situaciones fenoménicas, fenoménicas, para hablar de algo mucho más interesante, que es precisamente el nacimiento del sol. Entonces, muchos dioses que tienen que ver con el sol nacen en esta fecha. Se cree que el Jesús histórico haya nacido más o menos en marzo, unos 6 años antes del nacimiento histórico que le dieron, que tenemos del calendario gregoriano, que tuvo muchos errores, hasta que alguien se dio cuenta. Se me olvida ahorita el nombre de la persona, apodaban el exiguo porque era muy delgado, que es el que se da cuenta de un detalle muy curioso, que es haciendo las cuentas del tiempo, no nace exactamente en el año 0, el año 1, que algunos consideran cristiano, ¿no? De la edad cristiana, sino que él nace un poquito antes, tal vez entre 4 o 6 años antes. Así que no vivimos en el año 2020, sino 2024, 2026 más o menos. En realidad, si fuéramos muy estrictos en nuestro cristianismo. Entonces también hubieron unos días que se regularon, y me parece que de un 4 de octubre se pasó un 15 de octubre en el medievo, ¿no? En la época medieval. Entonces, siendo muy concretos, la cuestión de este Jesús divino nacido en estas fechas es precisamente por una cuestión que es meramente meteorológica, fenoménica. Es un fenómeno para quienes no han tenido en cuenta qué significa lo que aparece en griego, y lo que aparece es todo, ¿no? Cualquier cosa natural que tenemos en el día, el amanecer, el atardecer, el anochecer, es un fenómeno. Llover es un fenómeno. Entonces, cuando los fenómenos son abruptos, nos llaman la atención, y la gente estudiosa en todos los tiempos ha visto que este fenómeno del solsticio de invierno es un elemento importante, y este 25 de diciembre es el que se considera como el nacimiento del sol, como un año, aparte de la naturaleza que tiene el ciclo que llamamos año civil, que empieza el 1 de enero, más bien en algunos cuestión de fenómenos naturales empezaría el 25 de diciembre como el nacimiento ¿no? Y ahí se inicia también un aspecto también en la liturgia católica de renovación, ¿no? Con el nacimiento de Cristo, de Jesús, hay este asunto, aunque te platicaba ya antes, esto de que nació Jesús no es lo más importante en el cristianismo, pero sí tiene, para que haya un Jesús al que consideramos Dios, debemos tener un Jesús que nació, ¿no? Porque lo más importante en nuestra creencia cristiana es el Jesús que resucita, el Jesús resucitado, el Jesús que se muere y que al tercer día resucita. Número simbólico, el 3, números simbólicos también, todos los que tienen que ver con los meses del año, con los meses, los días, cómo están distribuidos, con el día que es también simbólico, 25, no solo es la fecha, etcétera, ¿no? Que a mí me parecen cosas curiosas que había que cuestionar, que escudriñar de parte de la gente, porque muchas veces nos vamos con estas fintitas, ¿no? Como lo que acabas de decir en el intro del programa, es un Santa Claus totalmente inventado, que por cierto era azul,
y lo hicieron rojo los de la compañía esta refresquera, y también le dan una imagen pues de un hombre gordo, bonachón, bondadoso, ¿no? Al diferentísimo tal vez en el aspecto al San Nicolás real, ¿no? Que existió en los primeros siglos de la iglesia, y que tenía una característica también muy interesante, ¿no? Para darle como a este día una importancia. Ahora, una cuestión de qué significado tiene el 25 de diciembre para nosotros es no solamente el nacimiento de Jesús, sino un aspecto de la unidad familiar, ¿no? Que por ejemplo en Estados Unidos quedó muy caracterizada en esta fecha del Día de Acción de Gracias, ¿no? Entonces ahí ellos demuestran la unidad familiar, y en donde estés, en el lugar que estés estudiando, trabajando de Estados Unidos, tú tienes que ir a la casa familiar, a reunirte para demostrar este elemento importante de la unión familiar, ¿no? Y aquí para nosotros en las culturas latinas el día del 25 de diciembre tiene esa característica, ¿no? Aunque no sé si tú te has dado cuenta, algo que a mí siempre me ha llamado la atención es que aquí en Chiapas precisamente el día más importante es el del paso del año, ¿no? Del 31, día primero. El estar en familia es más importante o más festivo aquí familiar, ¿no? La transición del año. El pasar el año es algo como emocionalmente, mentalmente muy importante, o mucho más importante que el mismísimo 25, ¿no? Eso creo que es algo que hemos tenido nosotros. Bueno, yo sí he reparado en ello, que no tienen en otros lugares. Si la audiencia no sabe, vivo en la ciudad de Guadalajara, y en Jalisco es muy importante el 24. El 31 es para irse con los amigos, no estar con la familia. O sea, puedes no estar y no hay ningún problema, pero el 24 sí es muy familiar, ¿no? Aquí es como un poquito al revés, y hay más importancia hacia hay una carga religiosa en ese estado muy particular. También, ¿no? Yo la he denominado la capital del catolicismo en México, ¿no? Muy muy importante, con una característica también muy importante, el fenómeno histórico de la cristiada o cristera, como gusten llamarle, que le da un elemento sui generis al estado, ¿no? Muy muy religioso, muy religioso. No en Guadalajara tal cual, ya hay una diversidad ahí, un sincretismo muy curioso, pero si tú vas a los pueblos de Jalisco, sobre todo a los altos, ahí es característico de la religiosidad en todo su esplendor, ¿no? Y este día muy importante del 24-25 por el nacimiento de Jesús, ¿no? Sí, bueno, es que también aquí Chiapas está en un espacio donde convergen tantos y tantos en cuanto a cuestiones religiosas, ¿no? Cuántos grupos étnicos son movidos, trastocados en cuanto a sus creencias, catolicismo a fuerza, y actualmente me atrevo a decir que de unos 40 años hacia acá el cristianismo, porque ya es muy común que el indígena no sea ni siquiera de la iglesia católica, es cristiano, y cristiano adventista o cristiano de otras de las congregaciones que hay. Me interesa en la situación de la Saturnalia comprender. La Saturnalia era este espacio que ya hablamos, que es del solsticio, pero los romanos festejaban la aparición de Saturno, ¿no? Y unos días después el nacimiento de Apolo. Tengo en mi recorrido histórico de leer y demás comprendido que los romanos adaptaron muchas cuestiones en cuanto al judaísmo para apropiarse políticamente de ellos, ¿no? Es decir, adelante que creas en eso, fuimos adoptando tu creencia,
pero con tal de ser tu gobernante, ¿no? Para que no tengamos más guerra, no tengamos más conflictos, digamos, creemos en lo mismo, pero estamos sobre el poder. Esta transformación o esta adaptación de la Saturnalia a los festejos que estamos hablando, como conversábamos en la mañana, que no se dio de la noche a la mañana, que no es así como nos los pintan en las películas, que ay sí, la Navidad y el nacimiento de Jesús. No, estamos a comprender que la creación y la fundación de los cimientos de la creencia o del seguimiento judío-cristiano se tomó sus años, no fue, se fue Jesús y ya está establecida su iglesia. No, para empezar hay un detalle importante, ¿no? Que la audiencia tiene que reflexionar. Primero, un pueblo romano netamente pirata, ¿no? Se piratearon las creencias griegas, transforman a los dioses griegos en dioses romanos con nombres para ellos, ¿no? Entonces los grandes dioses tienen nombres propios, ¿no? Como Dionisios, que se convierte en Baco, ¿no? En el Baco romano, nomás un poco más briagote, ¿no? El otro es festivo, pero no era tan así, ¿no? O sea, el Dionisios o Dionisios, es festivo, pero es otro más briago, más borrachote, y es el que propicia las orgías, ¿no? Romanas, con unas comelitonas terribles, y bueno, sería como otro tema, pero hay mi pecado favorito, ¿no? La gula y demás. Sí, es bastante curioso. Otro es el punto de que hace una adaptación propia, como acabas de decir, sobre el cristianismo. La Iglesia católica, la primera congregación cristiana, que se hace llamar el Camino, porque fue considerada una secta judía al principio. Pablo de Tarso, San Pablo, fue el que la estructura. Prácticamente él es el que crea a la jerarquía de la iglesia y estructura la iglesia como la conocemos casi hoy, ¿no? Con elementos que van adaptando de varias culturas, de los griegos, de los romanos, de los judíos. Por ejemplo, el solideo es un elemento meramente judío, junto, si no mal recuerdo, también un poco a la mitra, ¿no? Aunque la mitra también podemos encontrarla en caldeos, sumerios, ¿no? Como un símbolo de poder. El báculo, que es muy judío, pero también sí vestimentas romanas como la sotana, ¿no? Y al mismo tiempo estas creencias sobre el nacimiento de Jesús, ¿no? Adaptado totalmente a la conveniencia. Y después del año famoso del nacimiento, del gobierno de Constantino, el nacimiento de una iglesia tal cual como la conocemos hoy, no tal cual, no tal cual en literal, hablo más bien tal cual, y en las doctrinas ya firmes de hay un solo Dios, hay un Dios que es trino y uno, hay un Jesús terrenal y un Jesús místico, porque en el siglo II el pleitazo que se crean con algunos seguidores, por ejemplo los arrianos, con Arrio, es Jesús es un ser divino que está enfundado en un cuerpo humano, ¿no?
así tal cual como si me lo metieras en un guante, ¿no? Entonces ahora lo que impide ese guante, que impide que tenga ciertas movilidades naturales o ciertos, que pueda agarrar ciertas cosas, así lo limitan a Jesús, ¿no? Se me hace un poco tonto, pero fue una de los grandes pleitos, ¿no? Entonces este unir creencias se dio durante muchos siglos, inclusive a la hora de llegar a América, bueno, sí se nos impuso, y en algunos sitios sí hubo un poco de lo que la misma Iglesia Católica llama después inculturación. Y en África sí se da una inculturación total, o sea, ahí sí se respeta esto, ¿no? Los romanos, haciendo hincapié en el tiempo del nacimiento de la iglesia, los romanos permiten a los cristianos en algún momento, porque sí fueron perseguidos, pero algunos emperadores sí permitieron como permear a la iglesia, ¿no? Para ingresar en las costumbres de algunos pueblos. ¿Y qué es lo que tuvieron de éxito los romanos? Conquistaban y dejaban a sus propios gobernantes para que fueran la pantalla, ¿no? Pero detrás de ellos estaba el gobierno el gobierno romano, pues prácticamente en el poder, ¿no? Como trabajaba Alejandro Magno: yo te conquisté, tu estructura sigue igual, tradiciones, comercio, pero tu gobernante soy yo. Así es. Muy poco invasivo de llegar, yo te conquisté, esto es mentira y tienes que creer en lo que yo. Sí, nuestros dioses son los buenos, ¿no? Pero sí se hace ver mucho en algunas vertientes, teorías, inclinaciones de parte de los mismos romanos, que dicen que Pilato, cuando dicen, es que cuando juzgan a Jesús, dice, es que él transgredió las leyes de Dios. ¿Cuál Dios? El de ustedes, el de nosotros no. No, pero es que él llamó de tal manera a Dios, ¿no? Pues ya se dieron cuenta quiénes están gobernando, ¿no? O sea, los gobernantes somos nosotros. Entonces, nuestros dioses vencieron a su Dios. ¿Cuál es el problema? O sea, yo no le veo mayor conflicto, porque al final de cuentas sí imponían, ¿no? O sea, claro, nosotros ganamos, entonces quiere decir que nuestros dioses le ganaron a sus dioses, o a su dios en el caso del monoteísmo que imperaba en el judaísmo, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que después se impuso, y que los mismos romanos permitieron hacer lo propio para que el gobierno subsistiera, ¿no? Porque estamos hablando que pasa en el siglo siglo IV, cuando ya lo de Constantino, y después viene la debacle, ¿no? Porque ese fue como el último intento para mantenerse en el poder de parte de los romanos, y dijeron, pues de aquí somos, ¿no? Creo que el cristianismo nos va a convertir en un imperio que todavía puede subsistir otro rato más, ¿no? No pasó esto, pero el imperio cristiano sí subsistió, ¿no? Eso fue algo muy curioso. Ratote, ¿no? Bueno, eso es algo que la academia se ha dedicado a comprender. Y luego todos, no, y mi cura no me habla de esto. No, la iglesia obviamente no va a contar ciertas cosas. Así que, amigos, les pediré que sean algo mesurados en los comentarios que puedan hacer. Recuerden que este es un espacio multiacadémico, ¿no? Donde hablamos de todo esto, vistamente, claro, se respeta, lo pasamos con Pavel, a quien le mandamos un saludo, el representante
México, Francia en cuestiones religiosas y hicimos este hincapié, ¿no? Una cuestión es meternos con la fe, aquí no nos estamos metiendo con la fe. La fe está basada en algo y hay una historia, hay un porqué, hay un trascender histórico, hay un trascender político. Al principio hablaba de esta cuestión comercial que se ha convertido la Navidad. Víctor menciona perfectamente este detalle de Chiapas, que el 31, que me decía un amigo ahora por la cuarentena, es que el 31 es el día que se unía mi familia. Pero curioso porque la fecha familiar es el 24 para 25. Y le digo, no la tienes porque no eres católico, ¿no? No es que yo sea exclusivamente, mi religión. Realmente es mi familia quien dice, ya la costumbre, se hace un pequeño rito, ¿no? Esto de los pastores, que este año le tocó a mi hermano porque se acaba de casar, le mando un saludo, con toda la pena del mundo, con una voz elegante para cantar. Y ahí estuvo presente Víctor, pues, la fe y legalidad de esto. Pero toda esta transformación, hay que entender que toda nuestra historia se ha hecho de arrebatos y de momentos de constante transformación, de adaptación para control. Al final del día caemos otra vez en este discurso sobre el control de unos sobre otros. En este caso los romanos optaron por extender un poco más su reinado a pesar de que cayó. Pero curiosamente el Vaticano pues, no está en Egipto, no está en Roma, está en Italia, es un espacio muy concreto donde está la ciudad fortificada de la Roma y dices tú, venga, qué curioso, ¿no? Yo en algún momento dije, los asesinos de Jesús se quedaron con su iglesia, ¿cómo? No entendí esta jugada. ¿Qué parte del ajedrez me perdí? Sí, pero lo curioso también es que esta iglesia es la que se queda con su Roma, ¿no? Sí, porque en un momento, aunque ya sigue considerándose el Vaticano un estado aparte, independiente, cuando fueron los estados vaticanos, que peleó inclusive el Papa arriba de un caballo y liderando a los ejércitos, la defensa de sus propias tierras, ¿no? O sea, defendiendo lo terrenal, ¿no? De lo espiritual, que es lo que principalmente fue el papado, ¿no? O sea, ellos eran los protectores de la fe, no de un pedazo de tierra, ni de mucho menos un gobierno, ¿no? Como ahora sellan en todas las diócesis, ¿no? Gobierno eclesiástico. Entonces, porque lo hay, ¿no? Tal cual, sin hacer así como una crítica, sí, un juicio, porque sí es un juicio. Decir que el gobierno eclesiástico es tal cual, ¿no? No solo la defensa de la fe, o sea, que la doctrina se cuide, sino es el gobierno sobre los fieles de otra manera, tal vez más espiritual según algunos, pero sobre todo en México no hemos visto a veces mucho gobierno pastoral, sino de otros tipos, ¿no? Desgraciadamente, para desgracia de nuestro Chiapas, que tuvimos, como en todos los estados de la República, el 90-95% de creyentes católicos. Hoy apenas si rebasamos, si muchos, estamos exagerando, un 70%, que no creo que lo tengamos, somos ya altamente protestantes, ¿no? O de diversas creencias. Aquí hay de muchas, algunas son asombrosas, ¿no? Como saber que hay en comunidades indígenas islámicos, ¿no? Eso es, para mí siempre ha sido un detalle que sigo sin digerir, porque son más extremos, ¿no? Sí. Que el mismo cristianismo medio radical que tiene la Iglesia Católica, muy particular
de pueblos como Chamula o Sinacantán, estos ahora nuevas creencias que han permeado en estos sitios, ¿no? Que se han colado, vamos a llamarle así. San Cristóbal ahí con su mezquita, pero tomando también en cuenta la etnografía de San Cristóbal, que es un espacio colonial 100%, y bueno, hay una gran diversidad de culturas y de personas conviviendo sanamente en San Cristóbal de las Casas, aquí en el estado de Chiapas. Hablamos de algo interesante, ahora y en la mañana platicábamos esta fecha en su cuestión del fenómeno de lo místico, que es una fecha donde la energía fluye, converge, y hablábamos exactamente del señor Charles Dickens y su cuento de Navidad, y mencionábamos algo interesante. Yo al menos así lo había visto hasta que Víctor me dice, no, fíjate que el hombre resulta que es masón, en esos entenderes, pero en las películas, porque mi mamá estuvo viendo muchas películas de Navidad, El Milagro de Navidad, Salvando la Navidad, y en la Navidad todo sucede, todo es posible, porque hay una buena vibra, hay algo distinto, la gente es más apacible, más comprensiva, más paciente, y el argumento de un cuento de Navidad converge en esta situación mágica de decir, tienes tú la oportunidad de reivindicarte con la hermandad, con las personas, con la humanidad. Los 3 llamados de Scrooge, el amigo que le dice a Scrooge, oye, hay que cambiar porque mira las cadenas que yo forjé y nunca me las voy a poder quitar. El elemento simbólico que es Tim, ¿no? Que a pesar de que está malo de la pierna y sufre de sus pulmones y su destino es morir, dices claramente, ¿no? Nos platicabas hace rato, da un mensaje esperanzador con una vibra muy positiva, y dices tú, ay, no, increíble. Incluso el mismo papá de Tim, que a pesar de que es pobre, de familia numerosa, sabe que no está del todo mal porque tiene un empleo, y hay esta cuestión simbólica humana y simbólica mística de decir, puedes cambiar, pero bueno, a Scrooge le aparecieron pasado, presente y futuro, esta esencia de poder, porque ya era un hombre muy perturbado, viéndolo en la cuestión energética, era un hombre que estaba realmente fuera del camino, y con un jalón bueno de orejas dijo, ay, para acá, y el resto de sus días, en esa frase que me gusta, ¿no? Tuvo en su corazón el espíritu de la Navidad. ¿Qué es el espíritu de la Navidad? En algún momento en los estudios teológicos se instruye o se les menciona qué es este espíritu o esta sensación en esta fecha exclusivamente. Sí, recordemos que la Navidad significa en latín nacimiento, ¿no? Nativitas, es la expresión latina que hemos nosotros cambiado para bien. Tiene un elemento de unidad, tiene un elemento de renovación, tiene un elemento de esperanzador, tiene un elemento de liberación. No me olvido de un canto que decía en el tiempo del Adviento, esa de ven y sálvanos, ¿no? Dice, oye Cristo, ven y sálvanos. Habla pues primero de Moisés, ¿no? O sea, va hablando históricamente de estos personajes muy simbólicos bíblicos que son los salvadores en su momento, sobre todo Moisés, y luego de Jesús, ¿no? El nuevo Salvador, que nos dice que viene a liberarnos de una nueva
con una nueva, con un nuevo elemento, perdón, que es el amor. Porque había una idea de un Dios muy alejado en los judíos. Yahvé es inclusive innombrable. Cuando digo Yahvé es decir un nombre como un poco modificado, ¿no? Dándole un nombre como a fuerzas, porque el nombre, el tetragramatón del nombre, las 4 letras que tienen el nombre de Dios, no se llegan a pronunciar en mucho tiempo, que después ya no se sabe cómo se pronuncia, porque el nombre era poderoso. Esa era la creencia, que al decir el nombre las personas podían tener inclusive una conversión, o inclusive podían morir. Por eso no se decía el nombre. Entonces, a la hora de abrir los rollos y hacer las lecturas, cuando aparecía el nombre de Dios, se cayó. Y entonces la otra vertiente que surge es la de llamarlo el Señor, ¿no? Elohim, Adonai, ¿no? Me olvido de esa frase que muy judía, que dice Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno, ¿no? Entonces le llaman el Señor, no le llaman Dios. No hay un tal Yahvé, eso, o Jehová. Esos son nombres que se le dio ya posteriormente para darle un nombre. El nombre de Dios es innombrable. Entonces ese Dios innombrable se hace carne, que eso es lo importante en la Navidad, ¿no? Entonces el nacimiento de Dios es también un nacimiento en cada uno de nosotros de ese Jesús místico, ¿no? Que nos renueva, nos invita a ser personas nuevas, de otro tipo, personas para bien del pueblo, para bien de los demás, para bien de nosotros mismos. Ese es el elemento teológico principal de la Navidad, y desde el punto de vista social es el momento de unión. Yo creo que ese Charles Dickens, te decía, no afirmaba que fuera exactamente masón, pero creo que los elementos que muestras le da mucho a la masonería, porque es muy simbólico. Utiliza el 3 sujetos, utiliza elementos importantes de pasado, presente y futuro. Decíamos de team de el papá, ¿no? El ayudante de Ebenezer Scrooge. Ebenezer, de hecho, es un nombre judío importante. Entonces hay un simbolismo real, donde no se habla del nacimiento de Jesús, se habla de la Navidad. Y el espíritu navideño es ese, el de la renovación, el de la unión, el de la familia, unión familia, pues, ¿no? Y de el de que ese Jesús nazca en nuestro corazón, ¿no? Aunque en este relato no se plantea bien, sí podríamos afirmar que hay un elemento mucho más claro, mucho más importante, que es un Dios que se hace hombre, ¿no? El famoso Emmanuel, el Dios con nosotros. Interesante toda la situación que lleva de la conversión, de las creencias, de las situaciones del paganismo, ¿no? Que bien se ha entendido que se fueron tomando cosas, se fueron adaptando. Ya lo escucharon cuando platicamos con Black sobre el Halloween, ¿no? Cómo hemos comprendido el Día de Muertos al día de hoy. Sobre todo el Halloween, cómo ha tenido esta situación del paganismo. Los romanos se vieron involucrados también en esta detén toda esta masacre que haces. Bueno, la Navidad no podía quedarse fuera en estos lineamientos que vamos a ir
viendo porque es una fecha muy importante a nivel mundial, ¿no? Ya sea, dirían en Futurama, Navidad, Kwanzaa o Navidad Robot, no importa tu camino religioso o tu creencia espiritual, es una fecha muy, muy importante. Tan así que los medios de producción la tienen en un lugar muy especial porque saben que es una fecha donde vendes calor de hogar, vendes unidad, y en algunos sí venden unidad, sí hay una cuestión que perseguir en este aspecto del mejoramiento humano. Víctor aquí nos lo acaba de dejar bastante claro. Sí, por ejemplo, creo que un detalle, ahorita estaba recordando a esta Rowling y su Harry Potter, ¿no? O sea, a pesar de la cuestión totalmente pagana, ¿no? Esta de la magia para este mundo mágico, la Navidad sigue siendo importante, ¿no? O sea, en Navidad cumple años Harry Potter, ¿no? Qué curioso. Es un elemento muy importante, es un simbolismo. Y él es un libertador, ¿no? Y Hogwarts tiene su árbol siempre. Exacto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ese elemento, no? Porque ellos adoptaron ese elemento si lo vemos así, ¿no? Muy locamente, ¿no? En el mundo mágico. Si ellos son inclusive podríamos decir ateos o agnósticos, o son creyentes pero a su forma, ¿no? Porque en su descripción, perdón que te interrumpa, sí. en sus storyboards y en sus notas, Roy nunca especifica si hay cristianismo, judaísmo en su universo, a diferencia, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, ¿no? Que, o sea, no está en contra de Harry Potter, pero yo soy muy fan de Tolkien, y Tolkien dejó bastante claro, Ilúvatar es Dios, es la fuerza máxima, es el creador de todo, y ha tenido la oportunidad de leer el Silmarillion y sus cartas, comprende pues cómo está dividido la Tierra Media, cómo era realmente la Tierra Media, quién es Ilúvatar, cómo Ilúvatar aparece en ciertos momentos importantes, cómo le dio poder a los Istari. Bueno, es toda una línea interesante en la literatura. Pero este elemento que mencionas, Harry Potter, lo había pasado por alto y había llegado a pensar, el señor Weasley trabaja en el departamento de magia aprobando cosas mogul para el uso en el reino mágico. Posiblemente alguien dijo, oye, esta fiesta es muy divertida, ¿no? O tiene una carga simbólica. Tiene una carga simbólica, creo que eso es lo que debería justificar, ¿no? La presencia. Sí, si lo hacemos muy racional, yo creo que Rowling estaba pensando en esas cosas, pero la carga emocional, espiritual, ese espíritu navideño de unidad es lo importante que resalta en la etapa de este relato, ¿no? De esta saga, y me parece que es la más interesante de todas, ¿no? La creencia en una etapa de unidad, porque eso reunía a la familia, ¿no? Y eso hacía que hubieran regalos, que estuviéramos contentos, que estuviéramos pues eso, creo que la palabra es unidos en familia, porque más en esos momentos que viven en todo este relato, creo que tiene esa carga, pues les aminora
lo pesado que es, ¿no? El estar pensando que va a venir alguien ahí malvado, ¿no? Me parece que esa es como la justificación, ¿no? Sí, porque también ¿Qué hace ahí, no? Jesús era un mago, ¿no? Esa Así sería así me la salvo, ¿no? Y realmente fue un mago para los hombres, o de los primeros magos. En fin, no nos vamos a poner a discutir qué elementos no tomó en cuenta la señora al escribir su novela. Pues bueno, amigos, para mí fue un gusto tener a mi invitado. Se los voy a presentar. Él es Víctor Lenin Campos. Él es maestro en filosofía, licenciado en filosofía. Ya está preparando maletas para regresar y entrar ya al curso otra vez online. Hace rato reíamos porque ya huele a PDF y a PowerPoint, ya documentos en Word. Claro. Ya regresa la escuela. Pues amigos, yo estoy muy contento de por fin tener aquí a mi invitado. Espero tenerlo en otra ocasión para poder discutir sobre cuestiones de filosofía, que es uno de los elementos de los que me gusta hablar con Víctor, más allá de la cuestión teológica, porque siempre hay aristas, ¿no? Ni detalles. Tuvimos un pequeño encuentro, curiosamente el 24, ¿no? Donde se juntaron todas las ideas del budismo, el judaísmo y Baba, ¿no? Ahí entramos todos y cada quien proporcionó información muy importante. Pues Víctor, muchas gracias por estar aquí para servirte. Les recuerdo las redes sociales, amigos, para que ustedes estén en contacto. Recuerden que nuestro canal de YouTube es un canal de repetición y nos pueden ver completamente en vivo los viernes a las 7 de la noche aquí en nuestra fanpage de Facebook del Zorro que Enseña. Muchas gracias a todos ustedes que hacen posible pues, que sigamos subiendo contenido. Les recuerdo que estamos en un proceso de expansión, por eso estuvieron viendo el donativo a cuenta. Este es el número donde usted puede hacernos sus donativos y nos puede enviar en el inbox un mensajito de yo doné. Claro que le vamos a dar el agradecimiento correspondiente, lo mencionaremos. Y ya que encuentro yo a la persona ideal para que nos haga las playeras que quiero que nos fabriquen de El Zorro que Enseña, pues bueno, le haremos llegar una su playera, diría aquí el amigo chiapaneco, para que diga y presuma, mira, yo tengo y tú no. Eso es muy importante. Pues bueno, gente, yo soy su amigo Alex Bernstein, feliz de haber estado aquí con Víctor, por fin, y bueno, espero tenerlo aquí en otra ocasión, en este espacio que es El Zorro que Enseña. Yo me despido, no sin antes recordarles que este programa es auspiciado por usted. Si usted no nos quiere dar dinero, no se preocupe, haga algo que yo lo agradezco más. Deje usted su like, comente, comparta y suscríbase a nuestras redes para que siga creciendo en conocimiento y, como no, en felicidad. Yo me despido, nos vemos el próximo viernes.